Capítulo 1, libro de Nehemías, capítulo 1. Gracias. Nehemías 1, y dice a partir del versículo 1, las palabras de Nehemías, hijo de Acalías, y acaeció en el mes de Quisleu, entre noviembre y diciembre, para nosotros, en el año 20, para nosotros 444 años antes de Cristo más o menos, estando yo en Susa, capital de Babilonia en esos tiempos, actual Irán, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, él y ciertos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén le pregunto, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y fue que cuando yo oí estas palabras, me senté y lloré y me enluté por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Señor, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan tus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y tus ojos abiertos para oír la oración de tu siervo que yo hago ahora delante de ti, día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Amén y amén. Oremos por esta palabra. Señor, queremos darte las gracias por esta palabra. Te pedimos, Señor, que tú invadas nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestro espíritu, y que seas tú el que vas a hablar en esta mañana a tu pueblo, Señor, al pueblo de Renueva, al pueblo de Trujillo, al pueblo de Perú, a todos los pueblos. Pero en este momento, Señor, habla a tu iglesia, Padre, para que nosotros podamos tener una relación íntima contigo y una gran bendición que viene de ti. Haznos, Señor, ser entendedores de tu palabra y hacedores de la misma, para poder cosechar las bendiciones que tienes para tu pueblo, para tu iglesia, para mi familia. En el nombre de Cristo, amén y amén. Y el nombre de esta enseñanza es libre al fin. Dile al que está a tu lado, tú eres libre. Y tomen asiento, por favor. Muchas veces he comentado que este libro de Nehemías, este personaje de Nehemías, que era un esclavo, cuando llegué al cristianismo fue uno de los libros que más me cautivó, que más me fascinó. Uno de los libros en los cuales en mis inicios de cristiano comenzaba a leer y aprender muchas cosas de Nehemías, y el Señor me bendijo aún en lo secular, cuando algunos principios de Nehemías yo comencé a asumirlos y a tomarlos y a aplicarlos en mi vida laboral, en mi vida de trabajo. Y el Señor me prosperó a través de las enseñanzas que pude tomar de este libro. Pero mientras más lo leo, más enseñanzas encuentro. Y ahora, por ejemplo, para este aniversario patrio, para esta intercesión de Venezuela, de Colombia, de Nicaragua, etcétera, también el Señor encuentro que tiene palabra de vida eterna para cada uno de nosotros. Y yo les pido que ustedes lo comiencen a asumir, a deglutir, para que sea alimento para ustedes. Por favor, no seamos religiosos de templo, no seamos cucufatos para estar viniendo a un templo, sentarnos y simplemente dejarnos llevar por la inercia. Llegó el domingo, antes iba a misa, ahora voy a un culto, estuvo bien, el cura, la monja, el pastor, y sigo para adelante y sigo con mi vida
de error en mis caminos. Yo les pido que lo tomen para ustedes mismos, para cada uno. Dice ahí que Nehemías, él se interesó, él era un judío, hijo de judíos, pero él estaba por decir hoy día Irán, estaba en Babilonia, bajo un rey no creyente, por supuesto, y él estaba sirviendo en el palacio. De este libro, disculpen, pero se puede tomar muchas enseñanzas. Él servía como copero. ¿Qué era el copero? Para los que no saben, es aquel que al rey le traía una copa de vino, una copa de agua, y el copero, la probaba para ver si tenía veneno. Él es el que primero ponía su vida en favor de su amo, de su señor, del rey, aunque no era cristiano. De ahí podemos nosotros tomar algo de enseñanza. Que Nehemías, pese a no ser babilónico, pese a no ser de ese lugar, pero él, el trabajo que le había asignado un impío, el trabajo que le había asignado un impío, un rey impío, él lo realizaba en la excelencia. Porque también en muchos reinos, los que querían matar a los monarcas, a los reyes, contaminaban no con la comida envenenada al copero, sino lo fraguaban. Al copero lo llamaban y le decía: tú vas a comer de esto, y porque la otra no la pruebas, porque esa sí va a estar destinada para el rey que va a morir, y nosotros a ti te vamos a poner en un mejor lugar o te vamos a dar libertad. Pero sin embargo, él nunca se dejó contaminar y él hizo un trabajo en excelencia. Yo quiero que entendamos algo y que eso esté en la palabra. Cuando tú hagas algo, hazlo como para Dios. Y no se pongan religiosos: es que yo no voy a obedecer a un jefe que es un impío, que es un borracho, que es un sinvergüenza, que es un mujeriego, que es así, que es así. Si tú estás trabajando ahí, tu deber es obedecer y trabajar en la excelencia. Pero por la cochinada que me pagan, pues no. Por esa cochinada que te pagan, comes. Así sea un sol, así sea $1, comes. Y no vivas maldiciendo lo que hoy día tienes. Comienza a bendecir lo que hoy día tienes para que eso se multiplique. Los grandes millonarios de la época, William Colgate, John Rockefeller, ellos no fueron millonarios al inicio. Ellos acuñaron una gran millonada, una gran fortuna, pero ellos empezaron desde abajo. Esa señora Bustamante, la madre de Renzo Costa, también empezó desde abajo. Entonces nosotros también, el empleo que tú tienes, el trabajo que tú tienes, debes hacerlo en la excelencia. Cuidar ese trabajo y ser responsable por el trabajo y la confianza que te han dado. Nehemías eso hacía, y por eso es que después, mire usted, después es que él va a gozar del favor del rey. Cuando él pide permiso para ausentarse del palacio e irse a restaurar los muros de Jerusalén. Y lo único que pidió Nehemías, yo lo único que quiero son que me dé cartas para poder pasar como salvoconductos, porque en el camino lo agarraba cualquier tribu, cualquier reinado, y lo mataba o lo tomaba como prisionero o como esclavo. Pero con cartas tenía un salvoconducto para pasar por muchos reinos y poder llegar hasta Jerusalén. Es lo único. Y él le dio cartas, este rey le dio cartas, y también le dio recomendación para que le provean de la madera y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque Nehemías había sembrado en la confianza de su amo. ¿De acuerdo? Entonces, mis amados, no criticar a los patrones, a los jefes, a los empresarios, sino si estamos ahí, pues trabajar y hacerlo mejor en ese trabajo. Esto se estaba dando en el año 444. Miren, al mando de Nabucodonosor, Jerusalén había caído en poder de los babilónicos en el año 586 antes de Cristo. Habían transcurrido 140 años. Por consiguiente, se deduce y se supone que Nehemías nació en cautiverio. ¿Por qué no tenía 140 años? Nació en cautiverio, pero él amaba Jerusalén. Él amaba la tierra de sus padres, como él le dice al rey: es que la tierra, el sepulcro de mis padres está así, así, así. Amaba su tierra. ¿Y cuántos aman al Perú? Amén, decimos. Y los que están fuera hoy día lloran escuchando el himno nacional, escuchando canciones del Sambo Cabero o de Eva Young allá
en los lugares que ellos emigraron. Pero es algo absurdo que eso también sucede a veces dentro de las iglesias, que a veces se acerca una persona: pastor, yo lo amo a usted, pero me voy a otra iglesia. Es como la mujer de uno que dice: yo te amo, pero me voy a acostar con el vecino. Yo amo el Perú, pero me voy a otro lugar. A diferencia de situaciones como las de Venezuela, que ellos han tenido que salir porque ya era insoportable, insostenible la vida en esa nación. Pero los peruanos no estamos en ese nivel para estar emigrando en estos momentos y querer prosperar, porque dice la palabra del Señor también que nosotros tenemos que bendecir la tierra en la cual Él nos hizo trasladar. No que yo me fui porque es que allá dice que pagan $1,000 o me pagan 1,000 euros y me voy para allá, me voy para acá. No, que dice ahí en Jeremías: la tierra que yo te trasladé, prospera el bien y la paz, porque de su bien, de su paz, de su prosperidad depende la tuya. Entonces nosotros tenemos el deber sagrado de bendecir la tierra en la cual estamos. ¿De acuerdo? Entonces, regresando a nuestra historia, algo que vamos a encontrar, que de Babilonia, de Susa, donde está Nehemías, hasta Jerusalén, ¿saben qué distancia había en línea recta? No estoy tomando en cuenta, había unos collados y quebradas, en línea recta, 1,600 kilómetros. 1,600 kilómetros, más que de Zarumilla a Lima, más, porque ahí hay, creo que 1,200 kilómetros, más 1,600 kilómetros. Aproximadamente esos tiempos equivalía a una travesía de 4 meses. 1,600 kilómetros, 4 meses de travesía. Acá te dicen, no por ustedes, porque ustedes están acá: vamos al culto de Adulán, hasta Huanchaquito, pero hay tierra ahí. Ay, es que yo soy así, yo soy bien nice, yo soy blanco. No, mira, soy bien blanco y sin lejía, yo soy blanco. ¿Y cómo voy a ir ahí todo? Hay mucha tierra, hay mucho polvo, que hay sol, que hay frío, que hay calor. Y Dios te diría, como le dijo a Pedro: ¿me amas, Pedro, más que todo esto? ¿Realmente me amas? Y estás poniendo tú mismo las trabas y los impedimentos, que puede haber algunos impedimentos, pero uno los magnifica para justificar: es que no fui porque está muy lejos y el bus me dejó. Llegaste tarde. Bueno, sí, me demoré un poquito porque tenía que botar el chanchito de mi desayuno y por eso llegué tarde. ¿No? Pero ¿por qué no me espera? ¿No saben quién soy yo? Oigan, yo soy fulanazo de tal, fulanita de tal. ¿Por qué no me espera? ¿Cuánto han caminado muchos de mis hermanos venezolanos para llegar a una tierra bendita como el Perú, como Chile, cuando se han ido hasta Chile? ¿Cuánto han caminado, han salido de su tierra para buscar lo que se les había quitado en su propia nación? Y nosotros estamos, disculpando la expresión, mariconeando porque tienen que venir hasta Huanchaquito. Y tienen algunos movilidad, y si no hay movilidad también hay 4 o 5 buses que solamente uno se tiene que poner de acuerdo para poder contactar con ellos y llegar a tiempo. Y Nehemías, el esclavo, el rechazado, el ninguneado, el que no existía, él no vio la distancia que iba a tener que trasladarse. En esos 1,600 kilómetros, de hecho, había muchos reinos que él iba a atravesar, y él se aseguró: solamente necesito yo un salvoconducto, una carta del rey para que le den pase a Nehemías. Algo que también encontramos nosotros en el versículo 2, que dice que él le pregunta a su hermano Hanani: ¿cómo están los que quedaron en la cautividad? ¿Cómo está Jerusalén? Se interesa por la gente y se interesa por la tierra, por Jerusalén. Y dice ahí Hanani que los que están ahí están en gran mal y afrenta. Se sienten mal, avergonzados, porque no tienen tierra, no tienen rey, no tienen gobernador, no tienen nada. Es como podemos volver a tocar el tema de Venezuela. La gente que se quedó en Venezuela, están ellos subsistiendo, sobreviviendo,
Y muchos de ellos ayudados por gente como los que están acá en Perú o en otras naciones. Por ejemplo, ideas muy personales. Están que hablan y hablan. Yo no soy fujimorista, yo no soy político, ni estoy a favor de ningún candidato, y yo reconozco que todos tienen sus cosas, sus chuquis. Pero el anciano y acabado que está el señor Fujimori sale y lo quieren seguir metiendo a la cárcel para que muera ahí en la cárcel, y le reclaman los 32 que murieron en la cantuta, los 32 que murieron en la cantuta. Yo sé que está mal hecho eso. Yo sé que, pero la mayoría de los 32, si es que no eran los 32 mismos, pero la mayoría eran rojos pro Sendero. Porque la cantuta, una universidad pedagógica que está en Chosica, estaba ganada, como estuvo ganado también en esos tiempos la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ganado por el rojo, por los rojos. Y habían pintas y escrituras terroristas, y daban charlas, los terroristas de Sendero Luminoso daban charlas dentro de las universidades estas. Lo que hicieron quizás el grupo Colina, qué sé yo, de entrar y matar, yo no digo que esté bien, pero tampoco puedo decir que esté mal. Porque ¿qué sucede con los terroristas? Los meten a la cárcel, y en la cárcel estaban desfilando con la bandera roja y con la foto de Abimael Guzmán. Se supone que la cárcel es su centro de rehabilitación, de readaptación, pero los terroristas no son readaptados. Y es más, la Comisión Internacional de Derechos Humanos y el Perú, muy protocolar y que acepta la intromisión de esa corte, obligó al Perú a que les pague indemnización a muchos de los terroristas cuando salieron en libertad. Y el Perú baboso le pagó. No el Perú baboso, sino el gobierno de turno. Le pagó a los terroristas indemnización, pero no indemnizaron a la viuda de un policía, a la madre de un policía muerto, no. A la señora Moyano, que la voló también los terroristas, a pesar de que ella era socialista. Pero como ella no se allanó a Sendero, entonces la volaron a Moyano. ¿Y qué es sobre los derechos humanos de esa gente? Nosotros ¿por qué es que El Salvador está surgiendo? Porque Nayib Bukele, él, disculpando la expresión, pero él no le interesa un pepino lo que la Corte Internacional de Derechos Humanos, la ONU, la OEA pueda decir. Él asume la responsabilidad que le ha puesto el pueblo para que gobierne y haga un buen gobierno de esa nación. Y no va a estar aceptando intromisiones de gobiernos internacionales, de organizaciones internacionales. Disculpen que me encienda y que me desvíe un poco del tema, pero nosotros tenemos que amar nuestra tierra y clamar por nuestra tierra y hacer las cosas diferentes y no subirnos en el coche de los que todos critican, que todos juzgan. Lo mismo a Dina Boluarte le reclaman la muerte de esos 40 que salieron a reclamar. ¿Y qué cosa querían? Que la policía, ellos salían a reclamar, a destruir casas, vitrinas, carros, meterse a los aeropuertos para bloquear los aeropuertos, bloquear carreteras, y que la policía que les cantase buenos días su señoría, mata tiru, tirula. ¿Qué quería su señoría? ¿Qué cosa quiere? Que una policía así, mansa. No me hagas hablar, Teresita. Muerte a los infieles, dicen los del Islam, los terrucos. Pero hay enemigos. Miren ustedes, por ejemplo, ¿saben cuánto sale el sostener a un reo en cárcel? ¿Cuánto le cuesta al Perú? Le cuesta como 20 soles por día, por cada reo. Y las cárceles están saturadas, todas las cárceles. Una vez el difunto presidente Alan García ordenó, dicen, a la Marina de Guerra del Perú que entre al frontón y que mate a los terrucos que estaban ahí. Le hicieron lío, no le pudieron probar nada porque, bueno, Alan García estará en los cielos haciendo su revolución, no sé, o en los infiernos. Pero él sabía, era un hombre muy inteligente, muy inteligente. Y él sabía cómo hacer las cosas en las cuales no se la podían probar. Y él mismo decía, pruébenmelos pues, imbéciles, ¿no? Nunca le pudieron probar nada. Pero esa gente
esa gente merece vivir destruyendo y destrozando. En los años 60 más o menos en Brasil, apareció un escuadrón que se llamaba el Escuadrón de la Muerte. Escuadrón Lecoq le llamaban. Y ese Escuadrón de la Muerte estaba compuesto por policías y militares. Y ellos agarraban, así como por ejemplo el Tren de Aragua o los pulpos, los agarraban, se los llevaban aparte y los eliminaban. Se calmó la violencia, los robos y los asaltos. Yo me salgo del pastorado, me salgo del cristianismo, pero yo les digo a mi esposa, si yo fuese militar, gloria a Dios que no lo soy, porque yo le digo a mi esposa, si se matan a 100 delincuentes, se les ejecuta a 100 delincuentes, vas a ver que la delincuencia desaparece, porque saben que no están jugando ya. Pero ahora lo agarran al delincuente, ¿y qué sucede con el poder, con el Ministerio Público? Muchas veces lo deja libre. Es que no hay pruebas, que los agarraron en una mala forma, que pobrecitos, y lo dejan libres a los 2, 3 días. Y ellos lo saben. Nosotros tenemos que ser radicales en lo natural, pero nunca podremos ser radicales en lo natural si tú no eres radical en lo espiritual contigo mismo, contigo misma, frente a la presencia del Señor. Nosotros encontramos que el Señor lo que quiere es que tú y yo podamos cambiar los destinos de esta ciudad, de esta nación, de esta tierra, de este continente. Que nosotros podamos clamar para que las cosas cambien. Cuando nosotros encontramos que un copero, un esclavo que no tenía libertad, pero él estaba preocupado, y cuando se enteró cómo estaba Jerusalén, él lloró. Él no dijo, ay, lo que pasa que ahí el que quedó de gobernador, de administrador, de sátrapa, se ha hecho mala hora, así no se trabaja, así no debe ser. Él no se puso a criticar, él se puso a llorar y a orar por su tierra y por su nación. Y es lo que se necesita, hombres y mujeres de verdad que amen su tierra, que amen esos símbolos patrios de su bandera. Nosotros encontramos a 2 hombres que yo admiro mucho, he admirado, que uno es Simón Bolívar y otro es José de San Martín. Ambos personajes fueron gente adinerada, gente de dinero, gente con propiedades. San Martín muere a los 72 años en Francia, no en Argentina, no en el Perú, en ningún país de Latinoamérica por lo cual él había hecho tanto. Murió solamente al lado de su hija a los 72 años. Simón Bolívar quiso regresar a Venezuela para irse en un autoexilio a Europa. Santander no se lo permitió que ingrese a Venezuela, que en un tiempo combatieron juntos. No se lo permitió. Y él tuvo que allanarse a ir a una villa, a una casa de un español amigo de él en Santa Marta. Y ahí muere. No llegó a embarcarse a ese exilio para morir en paz. Don Simón Bolívar tenía 47 años. Lo entregó todo, sus riquezas, sus propiedades, su vida y sus sueños. Y sus sueños eran ¿qué cosa? Una América libre. Y por ello es que las banderas de Ecuador, Colombia y Venezuela tienen los mismos colores, porque es el sueño de Bolívar. El sueño de Bolívar traspuso fronteras. Incluso él fue el que ordenó para que se hiciera la bandera del Perú que hoy día nosotros ostentamos. El Perú, cuando fue colonizado por esos españoles, adquirió el nombre de Perú, y quizás con esto a los que son de la libertad le traslado la responsabilidad con la vida y con el futuro. Y dicen que Francisco Pizarro le pregunta a alguien, ¿y esta tierra tiene nombre? Y este indiecito dijo, es de Virú. Y Virú se llamaba un cacique de esos tiempos y que habitaba por esta región, de la cual tomó su nombre también lo que hoy día conocemos como Virú, y nosotros tenemos como esa responsabilidad acá en La Libertad. ¿Por qué La Libertad?
porque aquí nosotros celebramos el 28 de julio de 1821 la libertad de nuestra nación, pero el 29 de diciembre de 1820 se dio el primer grito de libertad acá en Trujillo por el Marqués de Torretagle, patriota nuestro. Y tenemos nosotros una responsabilidad con la nación, no para estar viendo me voy a Europa, me voy a Asia, me voy a Japón, me voy a Estados Unidos, no para estar viendo eso, salvo en casos extremos que se tenga que dar, sino para ver, estoy en esta tierra para hacerla producir, para hacerla prosperar y para clamar por esta tierra para que salga adelante. No me importa quién está en el gobierno, a mí lo que me importa es mi deber con la nación y para amarla y bendecirla. Nosotros encontramos también, y por ahí buscaba, ¿por qué es que Colombia se llama Colombia? Porque a Colombia le llamaban Columbia por Cristóbal Colón, y ese nombre lo cambió don Francisco de Miranda, un venezolano, y le puso el nombre Colombia. Colombia y Venezuela, hermanados aún el propio nombre de Colombia. Y Venezuela, dicen que Venezuela, cuando Cristóbal Colón llega a América, le denominó tierra de gracia. Pero alguien que había viajado y que venía con Américo Vespucio, el navegante italiano, que ese señor se llamaba algo de Ojeda, Alonso de Ojeda, y este navegante llegó a un lugar que no tengo en este momento el nombre, y que las casitas que estaban sobre unos pivots, sobre unos postes, era muy parecido a Venecia, y por eso le puso, la comenzó a llamar Veneciola, que quiere decir pequeña Venecia, Veneciola, y de ahí salió el nombre de Venezuela. Nosotros tenemos mucha historia como latinoamericanos, y esas historias se entretejen de nación a nación, y por lo cual tenemos que estar hermanados. El sueño de Bolívar fue eso, que estuviesen hermanados las naciones de Latinoamérica para poder ser uno solo en un amor, en un poder. Lamentablemente la gente no lo entendió y cada uno buscó lo suyo y comenzaron a separarse, a dividirse. Cuando los españoles, benditos estos, llegaron a nuestra tierra, encontraron el Tahuantinsuyo, y todo el continente latinoamericano, con algunas partes nada más al lado este que no estaba de repente dentro del Tahuantinsuyo, pero todo estaba unido. Y de ahí posiblemente salió el sueño de Bolívar, de mantener Latinoamérica unida en amor, en unidad, en bendición y en oración. Y que el dolor de mi hermano de Venezuela sea mi dolor, y que el dolor de mi hermano de Colombia o su alegría de mi hermano de Colombia sea mi alegría. Y que nosotros estar uniéndonos para poder decir gracias te damos, Señor, por este nuevo año, por este aniversario, y porque tú nos das, Señor, de tu sueño, no solamente el sueño de Bolívar, sino de tu sueño, Señor, para que nosotros podamos declarar y reclamar la libertad sobre todo el continente latinoamericano, no solamente sobre el Perú, sobre todo el continente latinoamericano, como una vez tú soñaste darle la libertad y se la diste a Israel, se la diste a Jerusalén, la diste, Señor, en todos los lugares. Clamamos, Señor, por esa libertad y por esa bendición de nuestra tierra, que así como nosotros podemos encontrar lugares baldíos, lugares que son tierra, tú los vas a hacer reverdecer. En el nombre de Jesús, el gobierno de Maduro caerá y el gobierno de Petro caerá también, y los nuevos gobiernos que vendrán serán porque vienen por tu mano, por tu amor y porque escuchas el clamor de tu pueblo. Gracias te damos, Santo Espíritu de Dios, por cada una de estas naciones. Dale un fuerte aplauso al Señor y ponte de pie.